Muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy. En la clase pasada pues estuvimos viendo acerca de los dispositivos que conforman una computadora y cómo elegirlos para poder hacer el armado de la misma. Entonces vamos a hacer un resumen de la sesión pasada. Entonces tomemos en cuenta de que al actualizar o al armar una computadora pues se deben de tener en cuenta varios factores. Antes de hacer una compra, pues lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál será el propósito de la computadora, ¿verdad? Que recuerden que hay un par de preguntas claves que tenemos que hacernos para poder determinar las necesidades que nosotros tenemos para poder adquirir los componentes de una computadora. Vamos a determinar, ¿verdad? La importancia del recurso que nosotros vamos a utilizar para que no podamos tener gastos innecesarios. Entonces, recordando las preguntitas, ¿verdad? Es qué deseamos hacer con la computadora. Si nosotros en algún momento también tenemos la magnitud de la cual va a ser construida la computadora, ¿verdad? Es decir, qué alcance va a tener esa computadora y cuánto dinero debemos de gastar en ella. Contemplemos también si nuestra empresa o el servicio que vamos a brindar pues va a necesitar de crear un nuevo sistema familiar, empresarial, ahí determinar la magnitud, ¿verdad? Si se van a crear estaciones de trabajo para clientes en una empresa o qué tipo de arquitectura se necesita, ¿verdad? Si se va a trabajar con el famoso software CAD, ¿verdad? Que es el que hasta cierto punto requiere mayor potencia en nuestra computadora. Y o si inclusive, ¿verdad? Ahí sí que es de tomar en cuenta todos esos factores, todos esos roles que muy posiblemente nosotros ya estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso término gamer, ¿verdad? Si por ejemplo a nosotros nos piden que debemos de construir una computadora gamer, pues considerar las características necesarias, pero sobre todo tenemos que contemplar que esto también se debe de tomar a futuro, no solo para el momento, ¿verdad? No solo en el instante. Entonces el propósito de las computadoras y los tipos de componentes externos pues obviamente va a influenciar inicialmente en la selección de la placa madre, ¿verdad? Es decir, si nosotros queremos conectar múltiples dispositivos externos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, teclados, mouse, bocinas, micrófonos, cámaras, etcétera, pues va a determinarse todo desde la placa madre, ¿verdad? Porque recordemos que en la placa madre vienen todos los puertos que vienen ahí soldaditos, entonces ya pues obviamente ya no podemos cambiar eso, ¿verdad? Entonces ahí sí va a influenciar mucho lo que es la tarjeta madre. Y obviamente entonces ya dependiendo de la tarjeta madre pues ya vamos a determinar el tipo de procesador que se va a utilizar y la cantidad de memoria RAM que se requiere para poder tener pues todo bajo control, ¿verdad? Y así entonces nosotros debemos de contemplar toda esa serie de dispositivos para poder elegir una computadora o inclusive los componentes de la computadora para que ésta sea mejor y pueda obviamente brindar las soluciones que se requieren al momento de poder utilizarla. Entonces a continuación pues ya vamos a proceder a lo que es el ensamblado de una computadora. ¿Sí? Vamos a utilizar este simulador que igual la semana pasada se los compartí para que ustedes pudieran experimentar ahí, poder pues ahí sí que hasta cierto punto practicar. Entonces si algunos tuvieron dificultades, ahorita vamos a mostrarles cómo es que funciona cada uno de estos pasos y con ello pues obviamente vamos a realizar una serie de actividades para poder cumplir con nuestra sesión del día de hoy. Entonces tenemos acá ya nuestro simulador, vamos a cerrar aquí donde dice skip y nos muestra esto, ¿verdad? Este simulador es el de Cisco, ¿verdad? Ese es el que está certificado por Cisco y es el que se basa en el IT Essential, que es bajo la certificación que nosotros estamos trabajando en este curso. Entonces tenemos aquí un gabinete, ¿verdad? Y en la parte de abajo tenemos todos los componentes que hay que insertarle a este gabinete, pero obviamente hay una serie de pasos, ¿verdad? Entonces en el panel del lado izquierdo podemos leer las categorías en las cuales están distribuidos los componentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la fuente de alimentación,
tenemos para colocar la tarjeta madre, las tarjetas adaptadoras, los dispositivos internos, los dispositivos externos, los cables internos y los cables externos, ¿verdad? Entonces aquí el objetivo es poder seguir todos estos pasos, ¿verdad? Porque esta sería la forma certificada de poder ensamblar lo que es una computadora y poder con ello pues garantizar que el equipo pues quede funcionando al final. Entonces lo primero que nos piden es de que debemos de insertar o colocar o ensamblar lo que es la fuente de alimentación. Entonces yo vengo, le doy clic y en este caso pues me pide a mí que yo coloque la fuente de acuerdo a la postura como está en el gabinete, ¿verdad? Entonces yo tengo que girarla. Entonces, por ejemplo, si yo considero que aquí es el método correcto, presiono la flecha que apunta hacia abajo y en este caso, vean, pues aquí me dice que está en rojo. Eso significa que la posición no es correcta, ¿verdad? Y obviamente no es así porque el ventilador o el disipador, viéndolo de esta forma, tiene que quedar en la parte de arriba, es decir, aquí, así. Yo coloco acá y ya me quedo insertado, ¿verdad? Entonces, como primer punto, contemplen eso, ¿verdad? Que viendo el gabinete de esta forma, así como está acá, el ventilador de la fuente de alimentación tiene que quedar en la parte de arriba, que sería la forma correcta. Y pues obviamente aquí podemos observar todos los cablecitos que tiene la fuente de alimentación y los tipos de conectores. Luego de esto me pide que yo pueda colocar lo que son los tornillos. Yo solo para los tornillos vengo y arrastro, suelto y automáticamente se colocan, ¿verdad? Y con eso en el panel izquierdo me dice que ya completé la instalación de la fuente de alimentación y ya solo le doy OK. Vengo acá y coloco motherboard y ya me pide que para la motherboard hay que conectar microprocesador, pasta térmica, el disipador y ventilador, memoria RAM y propiamente la motherboard, ¿verdad? Que es lo que me está pidiendo a mí que yo debo de instalar. Entonces ese sería el procedimiento, ¿verdad? Inclusive aquí en la parte de abajo me pide a mí que yo debo de colocar todos estos componentes. Bueno, entonces aquí tenemos la placa madre y lo primero que nos pide es poder colocar lo que son las memorias RAM. Entonces vamos a identificar acá que la memoria RAM, si al momento de arrastrarla pues nos indica dónde es que se tiene que colocar, la vamos a colocar acá. Entonces ya nos pide a nosotros cuál es la forma correcta de poder insertarla, ¿verdad? Entonces en este caso pues viéndola así de frente, ¿verdad? Así como estamos viendo actualmente la placa, pues los chips los chips prácticamente tienen que verse en la parte frontal, es decir, aquí, de esta manera. Y también tiene que coincidir la muesca de la ranura con el espacio que tiene la memoria RAM, ¿verdad? Es decir, este corte que se ve aquí en la memoria RAM tiene que coincidir con parte de las muescas que están aquí abajo, ¿verdad? Entonces ya vengo y coloco. Adicional, presiono las muescas que están a los laterales, que son los seguros para que la memoria RAM no en algún momento pues, no se zafe. Entonces sería la forma correcta de poder insertar lo que es la memoria RAM. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Colocamos con los chips viéndolo hacia el frente, insertamos la memoria y colocamos las muescas que serían los seguros para poder tener ya más seguro lo que es la memoria RAM. Ya insertamos memoria RAM, ahora nos pide insertar lo que es el microprocesador. Entonces yo vengo acá y voy a jalar y arrastrar el microprocesador al socket. Entonces coloco el microprocesador y de igual forma esto también tiene una forma de poder colocarlo, ¿verdad? Que en este caso, pues si ustedes alcanzan a ver, pues aquí en la esquina se ve un como triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros vemos las demás esquinas solo son círculos, pero en una esquinita se ve un triangulito, ¿verdad? Indicando que esa punta tiene que coincidir con la punta que no tiene pin. Y en el socket nosotros vemos que, por ejemplo acá estoy marcando con el mouse, hay una esquinita que no tiene contacto, entonces ahí tiene que coincidir justamente esa esquinita que les estoy indicando. Sino también a los lados del procesador hay algunos cortes que esos tienen que coincidir justamente con lo que está en el socket, ¿verdad? Para que no pueda existir ningún inconveniente. Entonces colocamos el procesador, luego bajamos la base y colocamos el seguro.
y automáticamente pues ya nos cierra eso y nos deja asegurado lo que es el procesador. Luego nos pide colocar lo que es la pasta térmica. Entonces venimos, colocamos y arrastramos la pasta térmica hacia el procesador y automáticamente se coloca, y esa sería la forma correcta de poder agregarle lo que es la pasta térmica al procesador. Luego nos pide colocar lo que es el disipador y el ventilador. Entonces nosotros venimos y vamos a arrastrar, ¿sí? Eso regularmente queda encima, ¿verdad? Que encima del procesador. Luego tenemos que asegurarlo. Entonces vamos a colocar los seguros y luego vamos a conectarlo a la placa madre, ¿verdad? Entonces aquí está el conector. Este conector también tiene su forma. Entonces vamos a buscarle la forma a este conector y lo colocamos y ya está, ¿verdad? Entonces con eso ya terminamos de instalar los componentes a una motherboard: memoria RAM, procesador, pasta térmica, disipador y ventilador. Luego entonces ya vamos a instalar la motherboard en el gabinete, ¿verdad? Aquí nos dice install motherboard. Le vamos a dar clic acá y nos muestra el procedimiento para poder colocar lo que es la memoria, la placa madre al gabinete. Entonces tomemos en cuenta de que acá los puertos, ¿sí? Los que están acá, los que estoy marcando con el mouse, tienen que quedar del lado donde están los espacios apropiados para que esto sobresalga del gabinete, ¿verdad? Entonces sería esta la forma correcta de poder colocarlo. Se insertó ahí la tarjeta y ahora necesitamos asegurar, la verdad, que con los tornillitos vamos a colocarla, y aquí en el panel izquierdo nos dice que ya se colocó lo que es la motherboard. Perfecto. Ahora vamos a conectar lo que son las tarjetas externas. Entonces para ello, por ejemplo, tenemos la NIC, que la NIC es la tarjeta de red, y aquí nos muestra donde tenemos que conectarla. Soltamos y colocamos ahí a la NIC. Para asegurar la NIC necesitamos un tornillito, lo arrastramos y ya colocamos el tornillito. Luego vamos a insertar la tarjeta wireless NIC, que es una tarjeta de red inalámbrica. La colocamos y también la aseguramos. Y por último, en nuestras tarjetas vamos a colocar lo que es la tarjeta de video. La colocamos acá y también la aseguramos. Y con eso pues ya en el panel izquierdo podemos observar que nos dice que se completó la actividad. Ahora vamos con dispositivos internos, ¿sí? Los dispositivos internos. Esperaré a que cargue. Bueno, entonces ya tenemos aquí el espacio para poder colocar nuestros componentes internos. Y lo primero que nos pide es colocar lo que es el disco duro. Y vamos a colocar aquí el disco duro. Y obviamente vamos a colocarle su forma, ¿verdad? Entonces regularmente el disco duro tiene que quedar con los conectores, ¿verdad? Ahí sí que hacia abajo. Entonces sería esta la forma de poder conectarlo. Luego vamos a asegurarlo con los tornillitos. Y ahí estamos. Luego vamos a colocar, bueno, aquí ya nos dice que colocamos de forma correcta los componentes internos, que era el disco duro. Luego nos pide los componentes externos. Estamos hablando de almacenamiento, ¿verdad? En las bahías correspondientes. Bahías se le llama al espacio asignado para que cada una de las unidades pues calce en ellas, ¿verdad? Entonces vamos a conectar, por ejemplo, la unidad óptica y la vamos a colocar acá. Entonces la forma correcta es obviamente guiarnos de la bandeja. La bandeja tiene que quedar en la parte de arriba y luego los botones de operación en la parte de abajo. Entonces colocamos ahí nuestra unidad óptica, la vamos a asegurar, vamos a colocar los tornillitos y luego vamos a colocar lo que es el floppy, ¿verdad? Que es para disquete. Eso es tradicional que lo traigan algunas computadoras. Las actuales, las más modernas, ya no cuentan con esto, ¿verdad? Que era una tecnología que se utilizaba de almacenamiento anteriormente, ¿verdad? Entonces, y de igual manera, ¿verdad? La ranura donde se introduce el dispositivo pues tiene que quedar en la parte de arriba. Colocamos, la aseguramos y ahí estamos. Entonces nos dice acá que ya fueron conectados exitosamente. Ahora nos vamos a
lo que son los cables internos, y aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado porque son bastantes cables los que tenemos que conectar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos da un listadito de lo que tenemos que conectar. Nos dice que tenemos que conectar a la fuente ATX de 20 pines, el auxiliar de 4 pines, tenemos que colocar el SATA Power, el Molex, el Birch, el Case Fan, los SATA, los PATA y el del floppy, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener un poquito de cuidado al momento de poder saber elegir en dónde es que se tiene que conectar cada cablecito. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con los de la fuente de alimentación hacia la placa madre. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo acá el ranurado de 20 pines y su auxiliar de 4 pines, ¿verdad? Yo vengo acá y le voy a dar clic a este. Me indica dónde va conectado, le doy clic acá. Y le voy a indicar acá cuál va a ser la forma correcta para poder colocarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya lo coloqué. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es la forma correcta? Pues entonces yo, si me doy cuenta, aquí tiene un ganchito, ¿sí? Ese ganchito tiene que estar apuntado hacia la memoria RAM. Entonces, es decir, de esta manera. Coloco y automáticamente quedó. Ahora tengo que colocar los 4 pines adicionales, que es este, ¿verdad? Bueno, entonces voy a colocar este otro que me dice que es de 4 pines y lo voy a colocar aquí donde me está indicando. Y de igual manera, entonces aquí, si se dan cuenta, tiene un ganchito. Ese ganchito tiene que coincidir con la base que está aquí, es la que estoy señalando con el mouse. Entonces sería aquí y de esa manera. Sí, que ese ganchito es el seguro que tiene ese componente, ¿verdad? Acá tenemos otro que es de un ventilador. Lo vamos a colocar acá. De igual manera, esto también tiene su forma para poder colocarlo. Y ahí estamos. Luego tenemos los Molex, que en este caso el Molex lo va a pedir solo la unidad de almacenamiento, que en perdón, la unidad de CD o DVD. Tenemos el SATA, que lo pide el disco duro. Y tenemos este que es el Birch, que es el del floppy, ¿verdad? Que son los cables de fuente de alimentación, los que dan energía. Entonces, pero ahora vamos a conectar, antes de conectar estos 3, vamos a conectar lo que son los PATA y los SATA. Entonces yo vengo aquí al PATA y lo voy a arrastrar hasta donde me está indicando. Entonces, de igual manera, le voy a buscar la forma a esto, que en este caso, si se dan cuenta, que tiene una pequeña muesca. Esa muesca tiene que coincidir acá con el espacio que está vacío para que calce. Entonces sería esta la manera. Y ahí estamos. Y aquí ya me quedó el espacio o la otra punta para poder conectarla. ¿En dónde va esto? En este caso, como es un cable PATA, tendría que ir al disco, a la unidad de CD o de DVD. Entonces yo vengo y le doy clic acá, y luego me vengo y le doy clic acá donde me está apuntando en la unidad de CD y DVD, y la misma historia, ¿verdad? De acuerdo a la muesca lo coloco y se conecta, ya quedó. Pero entonces, para completar este otro, le voy a asignar de una vez lo que es su fuente de alimentación, que sería el Molex. Le doy clic a y me dice que está acá y se conectó el Molex. Ahora vamos con el floppy. Entonces el floppy vengo y lo voy a conectar, que sería justamente en ¿verdad? Entonces no trae muesca. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de poder insertarlo? Pues vamos a considerar que el cable que está de color de un color marcado determinado tiene que quedar del lado izquierdo, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba otra vez. Es decir, aquí está el cable, por ejemplo, aquí está el color, es que es un color azul. Eso tiene que quedar, viéndolo así de frente, tiene que quedar del lado izquierdo. Y ya, entonces ya solo coloco eso. Y la otra punta, como es del floppy, va justamente aquí abajo. Entonces la situación acá es de que el color tiene que quedar siempre del lado izquierdo, ¿verdad? Colocamos y ahí estamos. Vamos a conectarle su fuente de alimentación, que es el Birch. Aquí me dice dónde va conectado. La misma historia, también tiene forma de poder conectarse. Y ahí estamos. Entonces ya le colocamos datos y ya le colocamos energía. Y nos falta lo que es el disco duro. Y para el disco duro vamos a conectar los cables que son SATA. Y en este caso jalamos acá
y de la misma manera, ¿verdad? Entonces aquí la forma de poder determinar cómo va conectado el cable SATA es de que si ustedes observan acá, el conector en la base tiene una forma de L y justamente esa tiene que coincidir con la del conector como tal, ¿verdad? Entonces aquí vengo yo y conecto. Ya conecté SATA y vamos a conectar SATA ahora a lo que es la fuente, al disco duro. Y la misma situación, ¿verdad? Tiene que coincidir y ahí estamos. Entonces nos hace falta el SATA de energía y lo vamos a colocar aquí. Y automáticamente se coloca y entonces ya cumplí con conectar los cables, tanto de datos como de alimentación. Me dice que aquí ya está conectado, le doy OK y me hacen falta solo los cables externos. Vamos a esperar a que cargue. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar todo lo externo, ¿verdad? Entonces para ello, lo primero que nos piden es poder conectar lo que es los paneles, la tapa. Entonces vengo acá y arrastro. Luego voy a asegurarla con los tornillos. Muy bien, ya le coloqué los tornillitos y ahora vamos a conectar todos los dispositivos externos a cada uno de los puertos. Entonces lo primero que me pide es conectar el monitor. Entonces el conector lo voy a conectar acá en la tarjeta de video que tenemos. Los pines tienen que coincidir con las ranuras que tiene el puerto. Lo aseguramos. Luego vamos a conectar el teclado, que es el morado. La misma historia, ¿verdad? Tiene que coincidir los pines con las ranuras que tiene el puerto. Vamos con el mouse, que es el verde, que estos pues ya actualmente se ven sustituidos, estos puertos se ven sustituidos por USB. Así que aquí está el USB. Y de igual manera le buscamos su lado a esto. El cable de red. Colocamos nuestro cablecito de red. Perfecto. Colocamos nuestra antena inalámbrica. Perfecto. Y por último el cable de poder, que es para poder alimentar y darle energía a nuestros componentes. Y ahí estamos. Quedó armada nuestra computadora y encendió y quedó funcional, ¿verdad? Entonces este es el procedimiento para poder colocar cada uno de los componentes que conforman una computadora. Este es para que ustedes practiquen, ¿verdad? Para que ustedes sepan con el fundamento teórico cómo es que se tienen que conectar cada uno de los componentes y cada uno de los cablecitos, tanto internos como externos. ¿Qué puede suceder si no conecto algo de forma correcta? Pues si estamos hablando de un componente electrónico, pues el componente, si no se está conectado correctamente, puede quemarse. Si en dado caso es algún cable o algo, pues puede nuestra computadora emitir algún sonido o inclusive puede que no encienda, ¿verdad? Entonces es necesario poder cumplir a cabalidad con este procedimiento para que podamos asegurar que nuestra computadora encienda la primera. Y por supuesto, ¿verdad? Todo esto es en base a práctica, ¿verdad? Que entre más practiquemos nosotros, más fácil se nos va a ir haciendo para poder conectar cada uno de esos componentes. Entonces yo les voy a publicar varias actividades que tienen que realizar en la plataforma de Moodle, y cualquier comentario o duda voy a dejar un foro abierto para que ustedes puedan consultar de esa manera ahí. Muchas gracias y nos vemos pronto.